Hola, buenos días. Sábado 12. Y no íbamos a hacer programa hoy. Lo explicábamos antes de ayer, lo explicamos ayer en Twitter. Ayer, por cierto, se nos fue un poco el día. Pero al final ha habido tantos acontecimientos y como mañana vamos a dedicarnos prácticamente exclusivamente a las elecciones de Castilla y León, hemos pensado, pues mira, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a hacer un programa medio sorpresa, porque en principio dijimos que no iba a haber programa. Pero bueno, miren, estas cosas a veces funcionan así, es lo bueno de la improvisación y lo bueno a veces de poder hacer las cosas en libertad. Si les parece, vamos a hablar de 4 o 5 temas. Será un poco una mezcla, digamos, entre el programa de noche y el programa de día. Sí que les decimos que en principio no habrá programa de día y intentaremos ser un poco pudientes con el tema de que hoy es jornada de reflexión, con lo cual centraremos muy poco el tema de Castilla y León, aunque hablaremos de él. También hablaremos de ese follón que tiene que ver un poco con Castilla y León, de los letrados sublevados contra Batet en el Congreso, un tema que ha estallado desde ayer con esa nota, digamos, sin firma de los abogados. Luego esas explicaciones que parece que va a tener que dar Calviño sobre su marido por el tema de los fondos europeos. Luego nos iremos al enésimo movimiento de Biden, no diremos contra Sánchez, sino ignorando totalmente a Sánchez, que no vuelve a estar en las reuniones previas en esa crisis Rusia-Ucrania, que por cierto parece que cada vez se pone más intensa. Luego a detalles de esos de la vida. Como verán, hoy será un programa, creemos, no corto, aprovechamos el sábado, día de relax, sobre ese nombramiento de Ángel Gabilondo para investigar los abusos de la inglesa, cuando él fue uno de los religiosos en uno de los centros que está investigado. Es aquello de poner, parece, el lobo dentro de la madriguera, no sabemos cómo decirlo. Y luego nos iremos a un tema económico de esos que a veces pasan desapercibidos. Según parece, se está hablando, parece que se va a confirmar en las próximas horas que Booking puede despedir a 2.700 personas, entre ellas alrededor llegaron a ser hasta 400 del centro de Barcelona, que cerraría sus oficinas. Y finalmente un tema casi, podríamos decir, cultural. Recuerdan que la Yoli el otro día iba de teatro, pues según parece ahora se está a punto de publicar un libro sobre su vida. Alguno cuando lo hemos leído hemos pensado, wow, van a hablar de los másters, van a hablar de los casos de pedofilia de sus asesores, van a hablar de los aviones, de su carrera fulgurante en la política, de sus navajazos. Pues no, lo van a escribir dos periodistas de Público, con lo cual se imaginarán que será un masaje de esos que dará casi vergüenza abrirlo. Lo curioso es que a un acontecimiento como eso se suma una de las editoriales más grandes, Penguin, que parece que se va a poner también de cara a tener subvenciones de algún tipo, porque si no, no se acaba de entender el interés cultural que puede tener hacer masajes como si fueran biografías. No sé, nos recuerda a otras épocas de la historia de este país y hasta de la humanidad. Si les parece, empezamos con el tema de Castilla y León, aunque, como decimos, vamos a intentar respetar al máximo eso en la jornada de reflexión, pero vamos a hacer dos análisis, vamos, rápidos. El primero, que está claro que la clave de todo va a venir de Vox. Decía hace unas horas Macarena Olona que tendrán la obligación o tienen la obligación de pactar con el PP. Ya veremos lo que se piensa dentro del partido de esa dinámica y ya veremos lo que se piensa dentro del PP. Pero las cifras a día de hoy parece que hacen que sea inevitable esa suma si no se quiere que gobierne la derecha. Por debajo de los 35, según los últimos estudios, parece que el PP podría no sumar incluso más que el resto de partidos sin contar Vox, y eso podría dar una opción donde, ojo, siempre hay que ver una cosa interesante. Se habla mucho, se cuenta mucho que los partidos de la España vaciada, ya hemos dicho en más de una ocasión que son la marca blanca del PSOE, pero algunos dan por hecho que pactarían a cualquier precio con el PSOE, y vamos a ver qué exigencias pondrían en caso hipotético de que llegara ese escenario. Lo que está claro, que parece lógico, incluso diríamos, que mucho votante del Partido Popular acabe decidiendo su voto por Vox por una lógica que creemos hasta inteligente, y es saber hasta qué punto el PP es consciente de la importancia que no gobierne el PSOE. Y ese escenario, que es un escenario casi de política ficción, donde el votante puro, vamos a decirlo, del PP, prefiere ceder su voto, prestar su voto a Vox, para ver si el PP cumple con esas expectativas de seguir en el gobierno. Eso nos llevaría a un PP con 30, 30 y pocos diputados, a un Vox en alza. Entre los dos parece lo lógico que superaran los 41 diputados, eso parece que nadie lo va a discutir. Parece lejos, ojo, que esto puede pasar de todo, pero parece lejos que el PP consiga esa
esos resultados por encima de 37, 38, 39 diputados, incluso de 40, que se atinaban al principio de la convocatoria, y parece que la campaña ha ido decreciendo el PP mientras ha ido sumando Vox. En el otro extremo, Ciudadanos, pues parece aquello, vamos a decirlo claramente, parece un tío vivo. En algún momento parece que podía haber subido, en otro parece que ha descendido a los infiernos. Los movimientos de su líder Inés Arrimadas parece que no suman precisamente a Ciudadanos, y parece que en esta disyuntiva, en esta polarización, la figura de Ciudadanos queda bastante desdibujada. En ese aspecto, los movimientos, obviamente, del Partido Socialista de Tudanca también parecen estar tendentes a intentar que la polarización lleve a que votes un Vox-PP, o incluso un Vox, vamos a decirlo así, o votes un Partido Socialista, intentando limitar las opciones de Podemos. Vamos a ver estos dos partidos dónde van, si Podemos y Ciudadanos, como se podía estimar al principio, pueden llegar incluso a desaparecer. Y lo que queda claro, y eso creo que nadie lo va a discutir, que va a ser unas elecciones con mucho movimiento desde el domingo y sobre todo el lunes. Y aquí hay una cosa que hay que reflexionar todos, no solo desde este canal, sino incluso desde su propio pensamiento personal. Muchos nos dicen muchas veces, nosotros no nos interesaba la política hasta haberle escuchado. Yo les soy sincero, a mí también me importaba un carajo, vamos a decirlo así de claro. Nos interesaba lo que nos interesaba, pero entre nosotros jamás creo que hubiera conocido el nombre de los candidatos a las elecciones de Castilla y León, en todas las elecciones que ha habido en la vida, igual que comentamos que tampoco conocíamos ni conocemos los de Murcia. Son de esas elecciones que, con todo el respeto para los murcianos y castellano-leoneses, pues pasaban desapercibidas. Interesaba a quien interesaba, la participación era la que era, pero este hecho de la polarización, ese hecho de que la política se ha convertido en un elemento de interés, con lo cual, y por nuestro granito estamos muy contentos, pues hace que estas elecciones, que hace unos meses seguramente hubieran sido entre nosotros, no nos hubiéramos enterado, mañana hubiéramos visto los partidos de fútbol, estaríamos pendientes de la crisis de Ucrania y Rusia y poco más. No sabríamos obviamente el nombre de ni el presidente de la Comunidad de Castilla y León, pero ese interés que de golpe ha suscitado hay que tener claro que es porque estas elecciones, igual que fue lo de Murcia, son movimientos que no solo afectan a la región, a la comunidad, sino afectan a toda España. Y en esa visión hay que verlos, interpretarlos, y hay que pensar que lo que suceda mañana en Castilla y León no es algo solo para Castilla y León. Es algo que va a trasladarse al resto de España, y la primera reflexión que tenemos que hacer es que va a ser clave para decidir cuándo va a haber elecciones en Andalucía. En principio, todo estaba marcado tras una victoria, vamos a decirlo así, donde el PP no necesitara la mayoría para sumar una mayoría clara a Vox. Parecía claro que iban a adelantarse a junio o a mayo las elecciones andaluzas, parecía claro, no, clarísimo, pero en caso de apretón o en caso de vuelco incluso, parece que no va a ser así. Hay que decir dos cosas importantes, obviamente. Mañueco no es Moreno, tema 1, y obviamente el candidato de Vox, con todo el respeto, creo que se llama García, pero tampoco lo tengo muy claro, no es Macarena Olona. Fíjense además que las personas que más han participado, digamos, prácticamente en estas elecciones, han sido los candidatos que venían de fuera. Fíjense en el caso del PP, Casado, con lo que significa, entre comillas, pues no, muy bien, Ayuso, que ha sido usada de forma masiva los últimos días, a pesar de que ella tenía discrepancias por el resultado que podía aparentar, pero aquí ha servido al partido, digamos. En el caso de Vox, ¿qué vamos a decir? Casi Macarena debe tener un piso por Castilla y León, porque está prácticamente a diario, igual que otros líderes, aunque algunos otros han aparecido menos. Está claro quién tiene más gancho y quién tiene menos gancho en los mítines. El Partido Socialista, que diremos que Pedro Sánchez prácticamente ha sido el paracaidista tras dudar al principio de su presencia, y en Podemos, que han desplegado a todos obviamente menos a Yolanda Díaz, a la que han relegado a un pueblecito de montaña. Y esa es la realidad. Muchos se juegan muchas cosas, otros, como Ciudadanos, parece que ya obvían lo que va a pasar, les importa poco, están para ver si consiguen un carguito o alguna cosa, y en eso habrá que analizar claramente por qué en un país como este, qué ha pasado en un país como este, y esa es la reflexión que queremos hacer este sábado, qué ha pasado en un país como este para que elecciones como Murcia y Castilla y León, que en principio interesaban a quien interesaban, se han convertido prácticamente en la línea maestra, en el eje a seguir para conocer
cómo va a ser la política de España en los próximos meses. Creemos algunos que eso es interesante. Hombre, nos da unos escenarios diversos, pero nos da una representatividad bastante interesante, porque nos ofrece la opción de que ya no solo es importante el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, sino es importante cualquier región de España, y en eso creemos algunos que gana la democracia. Veremos cómo suceden las elecciones mañana en Castilla y León, estaremos atentos, haremos programa al acabar las elecciones, suponemos sobre 11, 12, cuando los resultados sean más o menos claros, sean unos análisis muy claros y directos, porque los resultados serán los que serán, quizá quede algo de ambigüedad, porque al final, como hemos dicho al comenzar, la clave va a ser Vox y va a ser la decisión que tome Vox, porque parece que los números se van a mover en que Vox va a ser decisivo. Vamos a ver cuánto votante del PP quiere que esa decisión la tome Vox o cuánto votante del PP prefiere que Vox no forme parte de esa decisión. Creemos ahí está la clave, pensamos, siempre nos podemos equivocar, obviamente, recuerden que lo de la bolita donde tiramos o tirar cartas no lo practicamos, eso lo hacen a las 2 de la mañana en algunos programas de televisión, aunque creo que ya ponen música y ya no hacen esos programas, pero sí que parece cierto que la mayoría, más de 41 procuradores, será la suma de Vox y de PP, y depende de la distribución, habrá que ver hasta qué punto Vox es necesario o no es necesario. Cambios, movimientos, cosas que vamos a ver en Castilla y León, que creemos algunos que no se habían visto hasta ahora en elecciones, vamos a decirlo claramente, tan importantes como las de una comunidad autónoma en este país. Y de la comunidad pasamos a lo general, aunque con un pequeño apunte que apunta a Castilla y León. Se publicó el viernes, ayer, ese informe de los letrados, curiosamente sin firmas, que es muy curioso, que avalaba la decisión de Batet de no permitir el voto del diputado Casero. Vamos a decirlo ya claramente, porque algunos todavía no lo acaban de entender. El que se equivocó, porque si no se hubiera equivocado no estaríamos hablando de esto. En fin, pues estaremos en una posición, por cierto, muy diferente. Algunos pensamos que ese error de Casero debería haberle llevado a la calle directamente, porque en una empresa privada un error así te lleva a la calle. No sabemos por qué sigue en política este señor. Dicho lo cual, hemos dicho desde el primer día que creemos que al error de Casero se sumó el error de Batet, que podía ser hasta prevaricación, lo dijimos el primer día. Y este informe de los letrados parece que va en ese camino, no por el informe en sí, que parece dar la razón a Batet, sino por las quejas de los letrados que se sublevan. Primero, porque nadie ha firmado ese informe, y segundo, porque dicen que es un informe a petición que jamás se entrega antes de la reunión de la mesa, que en principio sería el lunes, y que no se hace público, con lo cual parece más un movimiento desde el entorno de Batet, a la que no solo somos nosotros, por lo que parece, cada vez hay más gente que ve totalmente desconectada con la realidad y siendo una pieza servil del gobierno, no una tercera institución del país, ojo al tema, que parece que servía o quiere servir para demostrar la ineptitud del PP justo un par de días antes de las elecciones de Castilla y León. Lo sacaron los medios más prostituidos y la realidad es que puede girárseles en contra, quizá no antes, obviamente, de esas elecciones, si la reunión de la mesa es el lunes, pero estamos en esa reflexión que hemos hecho muchas veces en el caso de Cataluña. Saben que es nuestra principal especialidad, o era, hasta que se convirtió en un lugar aburrido y monótono, vamos a decirlo así, y es manipular a la gente. Esa parece la intención y volvemos a decir lo de mismo. Hombre, la gente se manipula cuando es, perdón, la vulgaridad, tontita o muy corta, porque cuando la gente tiene capacidad de entender las cosas, hombre, pues cualquiera con 2 dedos de frente puede entender que si dicen los letrados del Congreso, más de 50, por cierto, que están en la planta donde estamos ubicados nosotros, curiosamente, si dicen los abogados del Congreso que se sublevan, contra ese escrito porque va sin firma y dicen que no se envía nunca 3 días antes de la fecha de la mesa, hombre, tampoco hay que ser Einstein ni tampoco hay que ser un superdotado para darse cuenta de que ahí hay algo raro, que se hace justo 2 días antes de las elecciones y que se multiplica su efecto en los medios prostituidos para decir, mira qué tontos son, que entre nosotros, el diputado del PP no parece muy espabilado, también hay que decirlo así, y merecería haber sido cesado hace 2 semanas, porque todo lo contrario parece que incita a que detrás de un error, detrás de una
posible prevaricación de Batet, se ha sumado el PP mintiendo. Hombre, y yo creo, y creo que muchos de ustedes piensan lo mismo, que al final los votantes, que somos todos, hombre, que nos tomen el pelo cada día, pues parece que no. Hemos dicho que una de las cosas fundamentales en política debe ser asumir las responsabilidades, y claro que es normal que Batet, si ha prevaricado, como posiblemente pueda salir, debería asumir las responsabilidades, pero está claro también que si Casero se ha equivocado, pues debería asumir las responsabilidades y no hacer que su partido mienta, intentando tapar su error. Se ha equivocado, luego se ha equivocado la presidenta, nadie lo duda, se ha equivocado o ha prevaricado, vamos a decirlo así de claro. Pero el primer error, el error fundamental, que si no hubiera pasado no hubiera provocado el resto, es el de Casero. Y sorprende que a estas alturas Casero siga siendo defendido porque hubiera cogido el coche, se hubiera plantado en el Congreso. Señor, usted lo que debía haber hecho es, en vez de estar viendo Sálvame al picar la tablet, debería haber estado un poquito más atento, que era una votación decisiva. Y con esa votación, si hubiera salido lo que hubiera salido, obviamente más presión tendrían los diputados de UPyN, no les voy a contar, más presión tendría también obviamente el diputado Cambronero por haber votado también en contra, pero no hubiera salido la reforma laboral y el gobierno estaría inmerso en una crisis que algunos, o la mayoría, creo, no entendemos, como no ha sucedido en todos los años de pandemia, con lo mal que lo han hecho. Y la respuesta es obvia. Se han sucedido los errores de la oposición, que parece no entender la importancia del momento y no estar atentos y pendientes, señor Casero. Joder, que Sálvame lo dan cada día y lo puede grabar y lo puede haber visto en otro momento. Pero por favor, cuando esté pendiente de una votación, pique a la tecla que toca, que tampoco es tan difícil, que no hay que hacer un máster para hacer eso. Y si eso no sabe hacer, creemos algunos, cobrar 4, 5, 6.000 euros no es justo. Hay trabajos que por 1.000 euros le permitirían ver sin ningún problema Sálvame cada día, seguramente estaría más relajado, menos tenso, y aprendería a que uno es responsable de sus actos. Parece que eso es algo claro, o que al menos algunos tenemos muy claro. También parece que tiene que empezar a aclarar la ministra y vicepresidenta Calviño su relación con su marido, no hay que aclararla obviamente, perdón, aquí hemos tenido un lapsus, ha de explicar la relación de su marido con los fondos europeos que ella ha gestionado y con la gestión de los fondos europeos, como hay diversas preguntas en el Congreso. Según parece, estamos delante de otra historia nada clara de estas relaciones maritales, vamos a decirlo así, que cuanto menos dejan un poco en entredicho las cosas, porque imagínense, en otro caso, ya no hablamos que fuera el Partido Popular o que fuera de la monarquía, cualquier relación, cuanto menos extraña, recuerden el fin de Urdangarín, fuera de tener amantes o no, que si no hubiera sido el marido de la hija del rey, pues nada hubiera sucedido. Pues aquí estamos en algo meridianamente parecido, en el sentido de la cercanía del marido de la ministra a los fondos europeos. Hombre, algunos pensamos, no sé, a lo mejor hoy es el día, que como pueden ver, de reflexionar en voz alta. Algunos pensamos quizá, sobre todo los que nos llevamos muchos años dedicando a la empresa privada, que no sé, que hay mucho campo por abordar. Vamos, algunos que no hemos tocado dinero público en la vida, nos parece extraño que algunos solo piensen que el dinero procede del servicio público. No sé, pues a lo mejor si tú eres muy bueno, yo qué sé, haciendo pan, pues no tienes que esperar a que te den un contrato en el Congreso o los fondos europeos para que te hagan hacer más pan, no sé, quizá debes venderlo, hacerlo bueno y que los consumidores decidan qué pan más cojonudo. Y eso se hace extraño porque parece que en algunas actividades en este país, cualquier hecho, cualquier decisión tiene que ver con el dinero público. Hombre, y algunos estamos un poco cansados, porque el dinero público, nunca lo olvidemos, viene pues de los autónomos, de las pequeñas empresas, de las grandes empresas, de los impuestos que pagamos todos. Y parece esa sensación extraña, que algunos solo creen que se puede beber dinero público y no entienden que una actividad profesional, una actividad privada, principalmente debe funcionar pues de la venta o de la adquisición, o como quieran llamarle, de elementos privados. Lo público debería ser algo excepcional, vamos a decirlo así, y se hace extraño que cada vez más empresas, vinculadas de una manera u otra, novios, hijos, casados, etcétera, etcétera, con políticos,
crean que todo funciona a través de lo público. Hombre, algunos, y no creo que seamos los únicos, viviríamos igual sin dinero público porque ni lo tocamos, ni queremos acceder a él, ni tenemos a día de hoy ninguna mira sobre él. Porque pensamos que cuando uno hace una actividad, bueno, mejor, peor, oiga, cada uno puede ser lo profesional que puede ser. Cuando uno vende a países diversos, por citar algo, o internamente en todas las provincias, por citar algo, hombre, pues sabe que tiene que demostrarlo cada día. Y a veces da la sensación de que el dinero público no hay que demostrar cómo conseguirlo, sino simplemente tener un amigo, un contacto para lograrlo. Y eso, creemos, resta competitividad a las empresas, resta competitividad a los profesionales y hace que luego cuando tengas que, por ejemplo, que mostrarte en el exterior, pues acabes haciendo el ridículo, acabes haciendo cosas que sorprenden. Y en ese aspecto nos vamos a un detalle muy tonto, que es la visita del presidente Sánchez a Dubái de estos días, a Emiratos Árabes, perdón. Recuerden que hay la Expo en Dubái, recordemos, Dubái es uno de los 7 emiratos que hay en Emiratos Árabes Unidos. Y se hace curioso porque según las informaciones que han aparecido, fue acompañado nada menos y nada más que de un séquito de 40 personas. A ver, algunos que hemos explicado alguna vez, hemos estado repetidas veces en Dubái y en los Emiratos, pues hombre, lo primero que te dicen al llegar, hemos ido algunas veces, es que es el país más seguro del mundo. Bueno, puede ser, tus defectos puede tener muchos, hace mucha calor, sobre todo cuando vas en verano, hay que decirlo, pero realmente es un país donde vas tranquilo. Lo más extraño que te puede pasar es encontrarte un taxista bengalí que te quiera dar 2 vueltas más de las que toca, pero se le dice y se cumple perfectamente. Y claro, de esos 40, según parece, 14 eran escoltas. No sabemos dónde pensaba Sánchez que iba, si iba a una isla prohibida de Filipinas donde hubiera elementos radicales yihadistas, o pensaba que iba a Mali, porque ir 14 escoltas a Dubái, pues cuanto menos a una exposición que está más protegida y más tenido en cuenta. Recuerden que las últimas semanas ha habido algunos ataques de misiles de Hutus del Yemen contra Abu Dhabi, que está a unos 200 kilómetros de Dubái, al norte, al sur, perdón, Abu Dhabi al norte, Dubái, unido por una autopista, esas de un montón de carriles que atraviesa el desierto. Pero claro, no llegan allí los misiles a Dubái, y menos a la Expo, que está fuertemente protegida. Pero bueno, el presidente quiere ir con 14 escoltas, obviamente en el vuelo oficial, no lo vamos a meter en un vuelo de Emirates, que seguramente era más rápido, y lo podríamos haber metido en business y nos ahorraríamos dinero. Según parece, también lleva 3 sanitarios. No sé, esto a nosotros nos sorprende más que lo de los escoltas, pues claro, los 3 sanitarios ya me dirán a qué van. A que si tienen turnos de 8 horas cada uno para estar midiéndole la fiebre al presidente cada segundo. Es una sensación a veces de burbuja del presidente sorprendente. Y luego se juntaba gente de protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. 40 personas para ir a ver una Expo apenas 24 horas. Y esto es lo que nos llama un poco lo del dinero público que decíamos antes. Hombre, sinceramente, todos aquellos que estén en la empresa privada ya han ido. Decimos Dubái, que podemos decir Berlín, podemos decir Tokio, podemos decir Nueva York. Difícilmente ni el presidente, creemos, de Zara, de Inditex, queremos que vaya con un séquito de 40 personas. Ni el presidente, la presidenta en este caso del Santander, tampoco queremos que vaya con un séquito de 40 personas. Desconocemos si van con 3 sanitarios o 14 escoltas, pero se hace todo cuanto menos sorprendente. Y es ese afán de algunos de conseguir que el dinero público se acabe convirtiendo en su dinero, y en el dinero del malgasto, y en el dinero de tirar, mientras los españoles pues sufren de una manera u otra. Y a todo esto, si esos movimientos de Sánchez en Dubái pues significaran que eres un gran líder mundial, no lo sé, a lo mejor eres la puta leche, y aquí somos tontos y no lo vemos, y resulta que Sánchez va en vítores de César casi, y llega a los países y hay que ponerle 14 de escoltas más 52 de la policía local de Dubái en este caso, porque es un tío súper guay, que todo el mundo quiere eliminarlo porque es súper influente. Pues vamos, resulta que Biden vuelve a reunirse con líderes mundiales y se olvida de Sánchez. Invita al presidente de Polonia, al primer ministro y al de Rumanía. Alguno dirá, es que tocan con Ucrania, sí, Polonia poco, pero bueno, está en la frontera de noreste de la Europa del Este. Pero Rumanía, bueno, está por ahí, pero quiero decir que tampoco parece muy lógico. Luego, obviamente, italiano, francés, inglés, canadiense, pero el español no está ni se le espera.
Y esa es la influencia que tiene España en el mundo. Hacer el payaso, podríamos decir otras frases de Sánchez, de ir a Dubái pensando que es el rey del mambo, y al final no es ni el rey de los pastelitos esos que nos dan el Día de Reyes. Recuerdan que sale una figurita y que quien la coge lo tiene que pagar, al menos es la tradición aquí, no sé, en otras zonas de España, pero la realidad es que parece ese rey de porcelana al que todos con dinero público quieren que no se rompa, porque saben que cuando lo sacas de su burbujita, paf, paf, paf. Y la influencia de Sánchez en el mundo, ya lo ven, crisis de Rusia-Ucrania, que parece que se está incrementando las últimas horas, vamos a ver cómo acaba ese tema, y parece claro que nadie cuenta ni con los movimientos que ha habido de tropas y barcos españoles con Sánchez como nada. Es el ignorado de la política internacional, lo peor, que los medios prostituidos van diciendo por aquí que somos influentes y que somos, en pocas palabras, gente maravillosa. Hombre, gente maravillosa creemos algunos que lo somos en este país, y avanzamos en el siguiente tema. Luego hay cosas que nos sorprenden, porque podemos ser maravillosos, todos, podemos ser hasta encantadores, menos, pero podemos serlo, vamos a decirlo así, claro. Pero nos encontramos con que en este tema que se ha puesto de moda de los abusos de la Iglesia, que algunos pensamos que claro que hay que investigarlos, hay tantas cosas que investigar en este país, pero que este parece más bien metido en calzador para que se hable de eso, porque se vincula a derecha, PP, Vox, etcétera, etcétera, y parece que sea Abascal el que está abusando de niños, vamos a decirlo así, o de menores, cada día aparecen nuevos nombres, etcétera, etcétera, pues han puesto a investigar pues Ángel Gabilondo, el hermano del periodista, candidato al PSOE fracasado en las elecciones de Madrid, hombre, que parece un buen tipo, no vamos a decir lo contrario, que fue, para quien no lo sepa, fue religioso, fue, no sé si exactamente era cura, yo que sé qué era exactamente, pero fue profesor aparte de un colegio religioso en los años 70, creo que era el Sagrado Corazón. Pues resulta que lo ponen a investigar los abusos sexuales, ¿y saben cuál es uno de los colegios que se va a investigar? El Sagrado Corazón. Claro, se hace cuanto menos extraño que tú pongas a alguien que ha estado en medio del asunto, que no se ha enterado de nada, porque obviamente si se hubiera enterado, creemos que el señor Gabilondo, Fray Gabilondo, hubiera sido suficientemente honrado para denunciarlo, pues según parece, estando dentro, no se ha enterado de nada y lo ponen a investigar. Esto es como, salvando las distancias y que nadie se lo tome a mal, esto es como si pones al director de Mauthausen a investigar los muertos de Mauthausen. Dices, coño, que usted estaba allí. No, no, yo estaba, pero oiga, yo me dedicaba a hacer informes a máquina diciendo que el tiempo era bueno, que a veces había humo. Bueno, no sabemos muy bien por qué. Pero es que parece un poco ridículo estas decisiones. Entendemos que hay que colocar a la gente y ponerle un sueldo, porque no tienen donde caerse muertos esta gente, obviamente. Pero poner a investigar los abusos de la Iglesia a alguien que ha trabajado dentro de uno de los colegios investigados, cuanto menos, hombre, a algunos nos parece irónico, vamos a decirlo así. No deja de ser de esas decisiones del PSOE que creemos algunos que se toman sin mirarse ni los currículos ni nada, porque si no, no se entiende. Recordemos el caso de Tudanca, que poco se hablaba de estas elecciones, que en el 2008, cuando ya era diputado, esta gente saben que es diputado de toda la vida, lo detuvieron por superar el límite de alcohol y le fue retirado el carnet y multado. En fin, nadie se le ocurriría llamarle borracho por eso, pero bueno, tampoco a nadie se le ocurriría llamar a Gabilondo de otra manera, pero se hace extraño que a Tudanca lo pusieran, por ejemplo, de director de la DGT. No sé, tendría alguna cosa que quizá no sería positiva. Pero bueno, es lo que decíamos antes, el dinero público es de ellos y el dinero privado es de todos. Es de esas cosas curiosas que tiene este país. Que si sale la economía, recordemos que va perfecta. Ayer se veía una gráfica donde el crecimiento del PIB en todos los países era brutal y el de España era una basura. Pero bueno, son esas cosas chulísimas que el gobierno no sabe explicar. Y dentro de esa reflexión internacional hay movimientos internacionales que nos hacen ver que las cosas con la pandemia han cambiado. Y una de las cosas que han cambiado es, por ejemplo, las reservas hoteleras. Ya hemos dicho que la crisis en el caso de las cadenas hoteleras en España ha sido brutal, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero una de las empresas que en muchos casos gestiona la mayoría de las reservas de los hoteles, sobre todo de ciertos hoteles, que es Booking, pues según parece, según se ha filtrado, va a cometer 2.700 despidos y a externalizar toda su atención al cliente. Alguno dirá, bueno, pues mire, es Booking, son holandeses,
según parece, va a afectar a la filial luxemburguesa y dices, bueno, mira, con todo el respeto, mala suerte, pues reservaré directamente al hotel, como hacemos algunos, vale, pues eso está muy bien. Pero resulta que entre esas medidas, según parece, se va a cerrar la oficina de Barcelona, que llegó a tener hasta 400 trabajadores antes de la pandemia, ahora están unas cifras inferiores. Y eso, obviamente, aquí hay que decirlo también, saben que nosotros somos amigos del alma de Ada Colau, creemos que ya no pinta nada en este tema, porque hubiera estado en Madrid también se hubiera cerrado, es una decisión de una multinacional, todo hay que decirlo. Pero sí que nos debe hacer reflexionar sobre el futuro y la presencia y el interés de estas empresas que cuando se van dejan agujeros grandes difícilmente sustituibles. Y el problema en el caso de Barcelona no es tanto que se vaya Booking, si se acaba confirmando la noticia con esos 100, 200, 300, 400 trabajadores que dejarán la calle, sino que cuando tú has perdido la pole position, vamos a decirlo así, por ejemplo, de visibilidad en el caso de Barcelona, difícilmente otra empresa va a venir a sustituirlo. Y ese es el problema, que la sustitución, digamos, de cosas que suceden, que pueden ser cambios incluso en la economía mundial, si tú no estás en primera línea, difícilmente van a suceder. Y cuando venga una empresa que requiera 400 puestos cualificados, seguramente verá con menos interés Barcelona que otra ciudad. Y eso creemos que sí que es un problema de Ada Colau y es un problema, obviamente, de los votantes que la han votado. Eso tampoco estamos diciendo nada nuevo. Es esa frase que repite más de uno, ojo, no haberla votado. Nosotros no la votamos, que eso es lo de menos, pero una parte de Barcelona sí que la votó. Oiga, pues que cada uno asuma lo que tenga que asumir. Decíamos antes sobre el caso de Cataluña, que nosotros hablamos poco, muy poco de Cataluña últimamente, porque es para echarse unas risas, pero realmente es que se ha vuelto un lugar tan monótono donde la incultura política es tan general que uno ya no sabe qué decir. Porque a veces cuando hay problemas hay maneras de solucionarlos, obviamente, pero a veces hay problemas enquistados que no tienen solución. Y hombre, tampoco vas a montar un cirio, que total, vivimos lo que vivimos, y oiga, y a algunos también nos gusta estar tranquilos algún periodo de tu vida. Como parece que quien quiere seguir tranquila y quiere seguir atizando esa imagen de gran líder mundial es nuestra amiga Yolanda Díaz. 3 másters, pedofilia, vuelos privados, casa de 400 metros, y va a salir un libro sobre ella, y dices, cuando lo hemos leído, ¡wow!, va a salir un libro sobre Yolanda Díaz. Al final alguien se ha atrevido a descubrir el tema. Y dices, vamos a intentar averiguar algo. Y averiguas quién lo ha escrito, y dices, mierda, 2 de público, esa basura que se tira en el container. Dices, uy, 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 por ahí no va a ir bien. Lo publica Penguin, la editorial Random House, me parece que es, la editorial estadounidense, bueno, con sede en España, obviamente, que bueno, debe pensar que va a hacer un pelotazo, o debe pensar que van a comprar muchos libros en el ministerio, porque el interés de hacer un masaje en forma de libro, pues entendemos que es más práctico, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, de otros años, yo que sé, cuando estaba Brezhnev, recuerdan aquellos que tenemos más años, ya no hablamos de Stalin, para que vean que nos hemos modernizado, o Khrushchev, o cuando estaba hasta Gorbachev, yo que sé, o ese tipo de gente, no hablamos ya de Ceausescu ni nada de eso, para que vean que no somos malvados. Pues toda esta gente, pues claro que necesitaba un libro donde los prostitutos del régimen decían qué buenos, qué larga la tenían y qué majos eran. Hombre, pero seguimos pensando que si el servicio de las editoriales y la literatura a una sociedad es hacer libros pajilleros, vamos a decirlo así, perdón la vulgaridad, sabemos que no son horas de estas cosas, o sí, yo qué sé, nos da igual, pero si la función de las editoriales es esta, hombre, pues entendemos también que las editoriales estén en problemas, y que las editoriales tengan que depender de dinero público. El caso de Cataluña es paradigmático, donde prácticamente todas viven de lo mismo, las que escriben obviamente y editan en catalán. Pues la realidad es que nos volvemos a alejar un poco de la democracia y volvemos al sistema inicial que decíamos. Algunos creen que todo los ingresos, que todos los rendimientos deben venir del dinero público. Hombre, y algunos pensamos que, ¿qué quieren que les diga? Que la vida tiene más cosas que pensar en el maná público. Y tiene más cosas, primero porque tiene más interés y tiene más vocación, vamos a decirlo, de progreso. Y segundo porque, joder, es que el mundo es muy grande, señores de la editorial, escritores prostituidos de la biografía de Yolanda Díaz, hombre, que podían haberla hecho, no sé,
A lo mejor era más interesante hacer la Mancio Ortega, no tengo ni idea, que solamente ya hay alguna biografía, pero en este momento suena cuanto menos de... Vamos a dar un golpecito en la espalda para que nuestra líder Yolanda Díaz sea un poquito más, pero ¿no se han dado cuenta que es un bluff? Oiga, ¿que quieren escribir el libro y perder su tiempo? Perfecto, pero nos gustaría saber, cuando salga ese libro, cuánto dinero público se ha metido, cuántos ejemplares se han comprado desde el dinero público y qué bondades ha recibido esa editorial por publicar ese libro. Porque, hombre, algunos creemos que aunque lo comprara cada votante de Yolanda Díaz, no sumaría tanto. Y según ellos, recordemos, Yolanda Díaz, como dijo el otro día, viene de una clase humilde, que nos lo podemos creer, ja, 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 lo dejamos ahí, pero cada día se comía en el bar El Muelle. Quienes conozcan Santiago, en la Plaza de Galicia, es uno de esos bares al lado del Derby, que cerró hace unos años, de esos bares tradicionales de toda la vida. La Plaza de Galicia tiene un parking donde se entra, digamos, un poco más arriba de la Alameda hacia el casco antiguo. Pues decía que se comía cada día un chocolate con churros. Y dices, primero que le debía sentar fatal, porque eso, vamos, si cada día te comes un chocolate con churros, suponemos que eso no es muy producente. Pero lo más importante, hombre, que entendemos, conociendo no solo ese lugar, sino toda esa zona de Santiago, pues que parece que una persona de clase baja, como dice, que tenía que hacer 1000 trabajos su madre, pues gastárselo en chocolate con churros, parece que no era la educación ideal de una hija, ni los recursos que supuestamente nos están explicando que tenían. Que algunos creen que la mentira se acaba convirtiendo en realidad al repetirla muchas veces, era pobre, era pobre, era pobre, eso sí, lo que sea. Hombre, eso es cierto, pero eso recordemos, no lo dijo, por no decir, no lo dijo ni Stalin, lo dijo otro, que todos saben su nombre, que empieza por G y acaba por S, pero cada uno es libre de pensar lo que quiera, y más en un país tan divertido como este, donde estamos en una jornada de reflexión y donde mañana vamos a ver a la noche, creemos, temas muy interesantes a los que vamos a estar pendientes. Les decíamos, hoy no era la idea hacer un programa, ¿vale? Hemos improvisado, a veces nos gusta hacer estas cosas, aquí no hay orden ni concierto, ya sé que eso es un defecto, hemos hecho una rima, pero el interés, la voluntad, siempre lo hemos dicho, es que la gente se interese un poco por la política, más, menos, lo que sea, y que vea que hay recorrido en todos estos temas y que intente entender, o al menos que tenga puntos de vista para intentar analizar algo que siempre nos habían vendido, que era muy difícil de entender, porque había gente muy lista en la política, ¡wow! Y que realmente estamos en manos de mucho incompetente, de mucho vulgar, que apenas sabe hacer ni tomar unos chocolates con churros y darse cuenta de la tontería que está diciendo. En fin, nos vamos a emplazar. Ahora sí que decimos que no habrá más programas en principio hoy. El equipo Zulu lo tenemos complicado esta semana, también lo decimos. Quien lo haya seguido sabe que cuando hay acontecimientos mundiales se nos complica un poco el tema. Hay ocupaciones primarias y fundamentales. Esperamos a ver si la semana que viene sí que podrá ser. Y nosotros nos emplazamos en principio a mañana. Vamos a ver si abremos un pequeño Asunto Café viendo cómo van las cosas, aunque saben que en las elecciones, hasta que no salen los resultados, poco hay que decir, y más en un tema como este. Y si no, en todo caso, sí que nos emplazamos a mañana a la noche tras los resultados para intentar analizar y explicar lo que puede suceder en el resto de España tras las elecciones a las que nadie le interesaba, como fue lo de Murcia, de Castilla y León. Al final, Castilla y León es clave y es interesante, y eso queremos algunos que hace que la política sea más interesante y hace ganar a todos ese concepto de democracia que algunos creemos que se refuerza día a día. Como siempre, tiene el Patreon, el canal La Transferencia, y nos despedimos, como siempre, con Seguimos.